Hola, hola, he vuelto con un capítulo del podcast, esta vez de Luna Creciente. Y sí, regreso con mis lunas luego de unas largas vacaciones. Pasaron muchísimas cosas en estas vacaciones y es perfecto este regreso en Luna Creciente porque las lunas y yo hemos crecido un montón. Este año ha sido especialmente retador y eso que solo lleva 7 meses. Pero sí, ha sido retador. Porque recuerdo que a principio de año estaba con algo en mi cabeza sobre la numerología. Investigué mucho sobre eso, escuché un montón de podcasts y puse en práctica conmigo, con mi pareja, con mis hermanos, su numerología. Pero cada vez que lo hacía conmigo, me decía que este año sería especialmente retador. En el sentido en que las cosas que yo me propusiera no significaba que no se iban a cumplir, pero sí que me costaría un poco más de trabajo que al resto del mundo. Y vaya que ha sido así. Pero bueno, sobre la numerología hablaré en otro podcast, cuando ya me sienta un poco más nutrida en este tema. Pero este podcast trata sobre el crecimiento. Que a veces pienso que queremos ser como la luna, en el sentido de que la luna sabe que en el mes va a crecer, va a menguar y vuelve a comenzar su ciclo. Y nosotros nos creemos como que tenemos todo bajo control. Vamos a crecer en este momento, si en este momento queremos bajar, bajamos un poco la presión y todo, pero no es así. La vida real no funciona como la luna, ni todos los meses no va a pasar lo mismo, ni va a pasar exactamente lo que tenemos planeado y lo que queremos. El crecimiento no es lineal ni un poco, y no es primera vez que lo digo en un podcast, pero lo esencial de todo es vivirlo y no querer que pase rápido, porque me nos pasa. Querer adelantarnos a una situación solo nos llena de ansiedad. Todo y lo que sea que nos pase, por muy retador o muy fuerte que sea, hay que vivirlo. Si no, pues váyanse a morir a otro lado. No estamos aquí solo para vivir lo bueno. Este ya ha sido una introducción bastante larga y es que por aquí me encanta hablar y espero que ahora se escuche un poco mejor. Hoy les contaré una historia sobre Marco que he titulado Marco y el eco de su esencia. Marco siempre había sido un joven risueño, de esos que parecían tener la vida resuelta. A donde iba, lo seguía un grupo de amigos que llenaban los espacios con risas y bromas. Un séquito de complicidad que lo hacía sentir parte de algo grande, o eso creía. En el fondo, Marco guardaba un secreto. Mientras sus amigos hablaban de fiestas interminables y de las modas del momento, Marco soñaba con algo diferente. Le apasionaba la música, las palabras que tejían historias, las melodías que contaban verdades más profundas que cualquier conversación trivial. Pero en su mundo, eso era algo que no encajaba. Cada vez que intentaba compartir sus pasiones, la respuesta era siempre la misma: risas burlonas o comentarios que le hacían sentir pequeño. Así que Marco decidió callar. Se convirtió en un actor en su propia vida, interpretando un papel que no le pertenecía. Se reía cuando todos reían, aunque por dentro sintiera que se apagaba un poco más. Cada noche de fiesta era un espectáculo en el que él era el protagonista, de una obra que no había elegido. Hasta que llegó aquella noche. Era el cumpleaños de uno de sus amigos, y todos querían llevar la celebración al extremo. Decidieron ir a un mirador famoso, un lugar muy peligroso pero con vistas impresionantes. Subieron con música alta y risas estridentes, desafiando la oscuridad con latas de cerveza y el sonido de sus voces. Marco no quería ir, sentía un nudo en el pecho como un aviso, pero una vez más no quiso parecer el aguafiestas. Así que siguió al grupo, fingiendo entusiasmo. Cuando llegaron, la vista era tan espectacular como aterradora. Un barranco profundo y el sonido del viento golpeando las rocas. Se acercaron demasiado al borde, desafiando la gravedad, tomándose selfies y empujándose unos a otros, como si la muerte no existiera. Marco se apartó un momento con el corazón acelerado. Sacó su cuaderno, el que siempre llevaba escondido, y empezó a escribir algo que sentía muy dentro. Una letra de canción que hablaba de lo que lo oprimía, pero uno de sus amigos lo vio y se burló. ¿Qué haces, poeta? Ven aquí, deja de hacerte el raro. Y en ese momento, uno de ellos, en su borrachera,
perdió el equilibrio y se llevó a Marco consigo. Marco cayó unos metros por la ladera rocosa, golpeándose fuerte contra la tierra húmeda. Quedó inconsciente, con la respiración entrecortada. Sus amigos, paralizados por el miedo y la culpa, no supieron qué hacer. Entre gritos y confusión, decidieron que era demasiado peligroso bajar. «Se va a levantar, está bien», dijo uno, intentando convencerse. Pero no llamaron emergencias, no buscaron ayuda. Simplemente lo abandonaron allí a su suerte, temiendo las consecuencias y deseando que todo desapareciera. Cuando Marco despertó, estaba solo. El frío lo calaba hasta los huesos y la sangre le corría por la frente. Dolorido, se dio cuenta de que no podía mover una pierna. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, era el alma. Sus amigos, aquellos por quienes había enterrado sus sueños, lo habían dejado atrás, sin dudarlo. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, Marco se arrastró por la ladera, buscando un sendero que lo llevara a la carretera. Cada movimiento era un recordatorio de lo que había soportado en silencio. Mientras el sol empezaba a asomar en el horizonte, Marco se dio cuenta de algo tan claro como el amanecer. Había vivido toda su vida intentando ser parte de algo que no era real. Había sacrificado su voz, sus sueños y su esencia por gente que no supo verlo ni cuidarlo. Cuando por fin lo rescataron, horas después, Marco no volvió a mirar atrás. Durante su recuperación, se dedicó a lo que siempre había amado: la música, las letras, la melodía, que ahora resonaban con más fuerza que nunca. Empezó a grabar sus canciones, a compartirlas sin miedo a ser juzgado. Lo que antes le parecía un susurro, ahora era un grito de libertad. Y entendió que la esencia de uno mismo es algo que no se puede enterrar para siempre. Que cuando todo se derrumba, lo que te salva no son las apariencias, sino lo que llevas dentro. Marco dejó atrás a sus viejos amigos y con ello dejó atrás las máscaras. Aprendió que no vale la pena callar lo que nos hace brillar, ni seguir a otros por miedo a quedarse solo. Porque al final, el eco más fuerte y verdadero es el que nace de nuestro propio corazón, y Marco por fin aprendió a escucharlo. Esta historia de verdad me llega al corazón. Fue difícil escribirla, leerla y luego narrarla a ustedes. Es que todos hemos sido Marco alguna vez, y no es justo que a estas alturas de la vida debamos ser alguien que no somos solo por encajar. En mi caso personal, al salir de mi país pensaba ser alguien que ya no soy ni de cerca. Pero durante ese proceso muchas veces quise encajar, quise ser quien todos querían que fuera. Incluso yo misma me decía que debía cambiar cosas que me resultaban imposibles de cambiar porque esa no era yo. Y por eso por mucho tiempo me sentí perdida, que de eso le hablo en un capítulo anterior. Tuve que caerme varias veces al barranco para darme cuenta que como yo no hay ninguna, y que siendo yo misma he logrado mucho más que tratando de ser lo que todo el mundo quiere. Porque en la diversidad se encuentra la magia, y entre más cosas diferentes o fuera de lo común que hagamos, más lograremos brillar con nuestra propia esencia. En mi camino he dejado muchas personas atrás. Me doy cuenta que no se trata de cantidad, sino de calidad, y ese crecimiento lo llevo conmigo siempre. Y es sin duda lo que me ha llevado a lograr más cosas en todo este trayecto, y de lo que estoy súper orgullosa. Una vez más me despido, espero que la próxima semana este espacio pueda tenerlo con ustedes nuevamente, con una nueva luna, una nueva historia. Adiós.